Pues buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Esta es una noche que en nuestro país y sé que en otros países también están celebrando el Día de las Madres. Así es que le damos gracias a Dios por las personas que el Señor las bendijo con ser madres. Las bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Y para los que estamos reunidos, los voy a invitar, hermanos, para que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga con el estudio que vamos a recibir hoy en la noche. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia una vez más, Señor, agradecidos por todo lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Señor. Y nosotros hoy nos rendimos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu majestad. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, pero eres nuestro Señor. Gracias. Hoy venimos ante ti, Señor, con toda la gratitud, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y nuestra vida está en la palma de tu mano, Señor. Y todas las cosas que nos pasan, todas nos ayudan a bien. Así dice tu palabra y nosotros lo creemos, Señor. Así es que por eso en esta noche te damos gracias por tu obra en nosotros. Gracias por habernos salvado, por habernos rescatado, por tenernos en este camino vivo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la invitación tan alta que nos estás haciendo de llegar a ser tu esposa, Señor. Gracias por ese privilegio que nos da de conocerte, de caminar contigo, Señor. Gracias que hoy podemos tener tu presencia por tu misericordia. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos conduce a toda verdad. Gracias porque tu Santo Espíritu es el que nos lleva, Señor, y nos ayuda a crecer espiritualmente, nos conduce a toda verdad, nos trae al pie de la cruz. Y por eso en esta noche te damos gracias, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu nombre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Bendito seas por siempre. Y, Señor, nosotros tenemos el deseo ferviente de crecer espiritualmente, de ser mejores cristianos, de cumplir con el propósito que tú nos has dado, nos has llamado, por el cual nos creaste y nos formaste, Señor. Así es que en esta noche disponemos nuestro corazón para estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que seas propicio, que nos alumbres con la luz de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alúmbranos, Señor, en esta noche, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor, y guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por las personas que ya estamos reunidas. Oramos por las personas que van a ver este estudio, Señor, a través de internet. Que a cada uno nos dé nuestra porción el día de hoy, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, con el pan de tu palabra. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues una vez más, hermanos, buenas noches, bienvenidos. En esta noche vamos a entrar a las emociones, como se los había anunciado, y en esta ocasión, pues vamos a poder estudiar la primera emoción. Yo les mandé el material por ahí, y la primera que nos corresponde estudiar, hermanos, en esta noche es la emoción de la amargura. Lo tengo en orden alfabético, hermanos, y espero que podamos estudiarlas todas, las que les mandé por WhatsApp, que les mandé el listado. Y la noche de hoy, hermanos, ya nos corresponde entrar, como les dije, ya de lleno a lo que son las emociones, esas emociones que se corrompieron. ¿Se recuerdan que en los estudios anteriores hablamos que habían 4 emociones puras? 3 de ellas están totalmente corruptas, y esas son las que habíamos venido estudiando, pero ahora vamos a ver cómo esas 3 emociones se subdividen, hermanos. Así es que la primera que estamos viendo ahora es la amargura. Estamos, hermanos, en la lección número 13 y este es el tema de esta noche, la amargura. Este corazón lo que representa es la raíz de amargura que se puede arraigar en nuestros corazones. Antes de empezar con las emociones, yo les voy a dar como ciertos ejemplos para que podamos ubicarnos nosotros, porque siendo 3 emociones puras de las cuales hay subemociones, si le podemos llamar así, o ramificaciones, si le podemos llamar de esa manera, posiblemente algunas se nos podrían confundir. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo se manifiesta la amargura. Y les voy a poner ejemplos que son ejemplos reales. Los nombres fueron cambiados, obviamente, ¿verdad? Para no aludir a ninguno, pero son casos reales. El primero que vamos a estudiar es el de esta persona que se llama Julia. Se lo leo para darles a entender cómo se manifiesta la amargura en la vida de Julia. Dice, Julia lleva más de un año sin ir a la iglesia. Los líderes de su iglesia se pusieron en su contra cuando ella les expuso que el líder de la alabanza le había hecho proposiciones deshonestas.
Ella pensaba que su iglesia cuidaba de ella. Eso, hermanos, la llenó a ella de amargura. La llenó de amargura porque cuando alguien se quiso propasar, ella lo hizo saber a las autoridades y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Fue todo lo contrario. Defendieron al líder y eso desafortunadamente pasa, hermanos. Eso puede pasar en una congregación. Esto pasó en una congregación. Por lo tanto, entonces ella lo que hizo fue llenarse de amargura y ya tiene tiempo de no asistir a la iglesia. El siguiente ejemplo, hermanos, para que nos podamos ubicar, es Carlos. Al padre de Carlos lo mató un conductor borracho cuando Carlos era adolescente y su familia ha pasado muchas penas desde ese entonces. El conductor borracho que mató a su papá, dice, recibió una condena leve. Carlos está amargado por la injusticia de la vida. Son cosas, hermanos, reales que suceden y que cuando viene algún suceso de como este ejemplo, a nuestra vida, eso nos podría llenar a nosotros de amargura, hermanos. Entonces vemos aquí, está el ejemplo de Julia y está el ejemplo de Carlos. Tengo unos ejemplos más para que nos podamos orientar antes de entrar. María. El esposo de María no parece estar interesado en satisfacer ninguna de las necesidades emocionales de ella. Y cuando ella intenta hablar con él del tema, se muestra distante y frío. Con el paso del tiempo, ella ha abandonado la esperanza de que su esposo cambie y no ve motivos para seguir con su matrimonio. Desafortunadamente, el caso de María es el caso de muchas esposas que no están teniendo una buena relación con sus esposos porque ellos como que perdieron el interés. Entonces, eso también a ella la hace vivir de una manera amargada. De hecho, dice, ya no ve motivos para continuar con su matrimonio. Cuarto caso es el de Julio. Los padres de Julio siempre lo compararon con su hermano mayor. Lo menospreciaron mientras iba creciendo. Nunca recibió aprobación de parte de sus padres, solo burlas y humillaciones. Hacían comparaciones y resulta que el hermano mayor es mejor estudiante, es mejor deportista. Bueno, es mejor en las cosas que para los padres eran importantes. Entonces, Julio nunca recibió la aprobación de sus papás, solo burlas y humillaciones. Y dice, ahora que es adulto, Julio padece de depresión y no logra entender por qué se siente tan infeliz. ¿Por qué? Porque de alguna manera desde pequeño se empezó a llenar de amargura, y ahora esa amargura se manifiesta en infelicidad. Entonces él no sabe por qué le viene, pero solo sabe que él no fue tratado de la misma manera como su hermano. Últimos dos ejemplos, tenemos a Oscar. Oscar fue producto de un embarazo no deseado y fue dado en adopción. Aunque sus padres adoptivos lo aman y le han dado todo lo necesario, Oscar vive con mucha tristeza. Se ha llenado de odio y rencor contra sus progenitores y considera no casarse para no tener hijos. Oscar lo que piensa es, mejor no me caso porque los hijos vienen a sufrir a este mundo. Yo no quiero traer hijos para sufrir. Entonces yo ni pienso en el matrimonio porque no quiero tener hijos. Hermanos, esto es un caso real. De hecho, uno de los genios de la computación, si usted no ha leído las biografías de ellos, uno de los genios de la computación que ya falleció, este era su caso. Él fue dado en adopción y sus padres lo quisieron, que fueron los que le empezaron financiando, le prestaron el garage donde empezó su empresa, pero él siempre vivió amargado. Si ustedes leyeron o si leen su biografía, se van a dar cuenta que él siempre vivió amargado porque no conoció a sus papás. Él quería saber por qué sus papás lo habían abandonado. Y tenía unos papás piadosos y tenía unos papás que lo amaban, pero a él eso no le importaba. Él quería saber por qué su mamá lo había dado en adopción, por qué su papá lo había dado en adopción. Y le amargó la vida, aunque tenía papás lindos, papás que lo amaban, que le daban todo lo necesario, pero había amargura en su corazón. Y este, hermanos, es el último ejemplo, Raquel. Raquel tiene 20 años de casada y no ha podido concebir hijos. Ha orado por un milagro desde hace muchos años sin resultado. Perdió el interés por su crecimiento espiritual y por el servicio en la casa de Dios. Todavía asiste a la iglesia, pero con desgano. Saben que al final de cuentas, en el caso de Raquel fue un enojo y el enojo es en contra de Dios, porque le ha pedido al Señor que quiere tener un bebé, y nunca pudo tener un bebé. Entonces eso la llenó de amargura, por lo cual perdió el interés de su crecimiento espiritual y por el servicio en la casa de Dios. Antes, cuando recién casada, servía, de joven, en el grupo jóvenes servía, pero ahora ya no tiene tanto interés por asistir a la iglesia. Pero va así porque sabe que tiene que ir, pero no es porque le nazca, no es porque desee estar en ese lugar. Así es que al final dice, todavía asiste a la iglesia, pero con desgano. O sea, se amargó de tal manera que ya ni siquiera ir a la iglesia le motiva.
Estos, hermanos, fueron casos reales para que podamos comprender nosotros cómo es que se manifiesta la amargura. Entonces, ahora quiero llevármelo a los conceptos. Les voy a dar primero el concepto hebreo y luego les daré el concepto griego. Ya saben que el hebreo es del Antiguo Testamento y el griego es del Nuevo Testamento. El concepto, hermanos, hebreo es marar. Así se dice en hebreo, amargura, marar. Y la palabra marar significa gotear, significa ser amargo, significa afligir amargamente, amargar, amargo o amargura. Eso es lo que significa la palabra amargura. La palabra amargura es marar y significa lo que acabamos de leer. Pero esta palabra, hermanos, viene de otra palabra, que es mara. Nosotros en español decimos mara, ¿verdad? Lo vamos a ver en uno de los pasajes bíblicos, pero realmente es mara. Y mara también significa exactamente lo mismo, significa amarga, amargura, amargamente y amargar. Parece que todos son sinónimos de amargura. Si nos vamos al griego, vamos a entender un poquito mejor. En griego la palabra amargura es picría, que significa punzante. Mire que ya no solo habla de amargura, sino significa punzante. Y de hecho vamos a ver a alguien en la Biblia, vamos a ver a alguien que se amargó y dice que sentía punzadas en su corazón. Es porque se había amargado. Además de que significa punzante, también significa veneno y significa obviamente amargura. La palabra picría viene de una raíz que se dice picros en griego y picros significa, oiga bien, atravesar, perforar, agudo, puntiagudo y punzante. Eso es lo que significa y también significa amargo. Hermanos, en general, la amargura es esa la definición que da, amargar, amargura, todos son sinónimos. Pero en griego ven que dice punzante, veneno, miren que dice veneno, o sea, la persona que se amarga como que se envenenó, se está muriendo. Y también significa atravesar, perforar, agudo, puntiagudo y punzante. Esos son los conceptos. Ahora le doy la definición para poderle explicar un poquito mejor qué es la amargura. Definiciones. Número 1 dice, la amargura es una actitud de ira reprimida. Mire eso, esto lo estudiamos con la pastora Susi cuando estudiamos el árbol del enojo, la ira reprimida que nosotros no la manifestamos en su momento, sino que la enviamos al fondo de nuestro corazón. Pero ese enojo no se ha ido a ningún lugar, se quedó acumulado. El problema es que acumulé esta vez enojo y lo mandé hacia abajo, hermano. Vuelvo a tener más ira reprimida y vuelvo a reprimir. Llega un momento donde se me llena mi depósito, hermanos. Llega un momento que cuando sale, sale de una manera desmedida, porque yo lo fui reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo. Por eso ven que dice, la amargura es una actitud de ira reprimida, pero también dice enfrentamiento. No solo es ira reprimida, sino también hay enfrentamiento, dice. Y dice extendidas o intensas. Extendidas quiere decir que se alargan por mucho tiempo. Cuando habla de extendida tiene que ver con tiempo, hermanos. Por eso la Biblia nos exhorta a nosotros que si tenemos algún enojo, alguna inconformidad, tenemos que resolverlo rápido. No debemos dejar que pase mucho tiempo, hermanos. Tiene que ser rápido. La Biblia claramente dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea que ¿cuánto es lo más que nos debería durar un enojo? Pues mediodía, hermano. Digamos que me enojé tan temprano cuando me levanté, pero no me debería dormir enojado, hermano. Eso es lo que nos pide el Señor. Por eso dice que no se ponga el sol, que el sol no caiga, que no se esconda el sol, aún estando nosotros enojados. Dicho de otra forma es, no nos acostemos enojados con nadie. Hermanos, yo les he contado que la gente experta en liberación, la gente experta en echar fuera demonios, en echar fuera espíritus inmundos de las personas, dicen que muchos demonios y espíritus pueden venir cuando una persona se acuesta enojada con alguien. Por eso, hermanos, es importantísimo que leamos la escritura y que pongamos por obra su palabra para que nosotros no dejemos que el sol caiga y que nosotros nos durmamos enojados. Por eso aquí dice, es una ira reprimida y enfrentamiento extendida, dice, por mucho tiempo. Seamos rápidos, hermanos, para perdonar. Seamos rápidos para arreglarnos, hermanos. Pero además dice que son ira reprimida y enfrentamientos extendidas, dice, intensas. Y hermanos, eso tiene que ver, son enojos intensos o son enfrentamientos intensos.
No solo son largos, sino que son fuertes. De larga duración y fuertes en potencia, hermanos. En segundo lugar, dice, a menudo, está hablando de la amargura, a menudo va acompañada de resentimiento. Yo entre corchetes les puse la definición de resentimiento, que significa disgusto persistente. Ven, persistente es que se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Hermanos, no deberíamos de tener un enojo de hace un mes, no deberíamos de tener un enojo de hace un año. No, como le digo, lo más que debería durarnos el enojo, pues diga un día, aunque no debería ser un día, porque el tiempo que dormimos, entonces diga mediodía. No debería de durarnos más de mediodía. Aquí dice que la amargura a menudo va acompañada de resentimiento, disgusto persistente y del deseo de devolver el golpe. O sea, el deseo de venganza, el deseo de desquitarnos por lo que nos hicieron. Así es como funciona la amargura. Y número 3 dice, la amargura es un rencor que se traduce en una intensa discordia y aversión hacia los demás. Hermanos, la gente que está amargada se mantiene peleando con todo el mundo. No, si es que pelea por todo y pelea con todos. Desde que se levanta está peleando. Si es casado, ya está peleando con su cónyuge. Si es casado y tiene hijos, está peleando también con los hijos porque está amargado. Por eso vamos a ver la escritura que dice, muchos son contaminados. En otras ocasiones yo les he explicado que esos muchos son nuestra familia, nuestro prójimo más cercano, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Ellos son nuestro prójimo más cercano. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos desarraigue, si tenemos amargura, que nos desarraigue la amargura, porque vamos a contaminar a nuestros familiares, vamos a contaminar a nuestros compañeros, vamos a contaminar a nuestros amigos, hermanos. Así es que dice, la amargura es un rencor que se traduce en una intensa discordia, o sea, es el pleito, es la contienda o aversión a los demás. Nos vamos al punto número 4 del lado derecho. Dice, la amargura puede afectar a alguien que experimenta, vea, una profunda tristeza. Por eso yo les he mencionado, hermanos, que debemos lidiar con nuestra tristeza. Cuando yo les he mencionado que la tristeza es pecado, nunca faltan hermanos lindos que estudian la Biblia y me dicen, pero mire, ¿cómo es pecado estar triste? Si hay pasajes que mencionan de la tristeza, y yo les he aclarado, y es correcto, hermanos, sí, en la Biblia se mencionan dos tipos de tristeza. La tristeza buena, dice la Biblia claramente en el Nuevo Testamento, que es para arrepentimiento. Si existe una buena tristeza. Aquí no estamos hablando de esa buena tristeza, hermanos, estamos hablando de la mala tristeza. La mala tristeza sí es pecado. Cuando yo estoy triste por algo, la mala tristeza, estoy inconforme por lo que me está sucediendo. Cuando yo estoy triste por algo desagradable, no es la tristeza de arrepentimiento, es la tristeza de enojo. Y al final les he dicho, es un enojo en contra de Dios, porque las cosas no están saliendo como yo quiero, aunque están saliendo como el Señor lo diseñó, como el Señor lo planificó. Pero como a mí no me gusta, entonces yo me lleno de tristeza. Esa es la diferencia, hermanos, entre la buena tristeza y la mala tristeza. Y cuando estamos hablando de las emociones corruptas o las emociones pervertidas, no estamos hablando de la tristeza buena, del arrepentimiento, no, estamos hablando de la tristeza mala. Así es que aquí claramente dice, la amargura puede afectar a alguien que experimenta una profunda tristeza o cualquier cosa que actúe sobre la mente. Mire cómo dice, de la misma forma como el veneno actúa sobre el cuerpo. Hermano, si usted ingiere veneno, usted se va a morir dependiendo de qué tan mortal, de qué tan potente sea el veneno, va a morir rápido o va a morir lentamente, pero que alguien ingiere veneno, va a morir, hermano. Bueno, así es la amargura. Es un veneno que nos está matando poco a poco, nos está matando poco a poco, nos está matando poco a poco. Número 5 dice, la amargura es el estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo. Quiero que vea que dice intencionalmente, o sea, eso es una decisión, es una elección. Usted decide aferrarse a los pensamientos que se aferran a los sentimientos de enojo, dice, pues, esto no es justo, yo no merezco el trato que me están dando, esto no fue lo apropiado. Y ahí es donde seguimos. Hermanos, la batalla es a nivel de nuestra mente, ahí es donde nosotros somos atacados en primer lugar. Por eso dice, la amargura es el estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo, listo para ofender. Cuando uno está piensa y piensa en algo que no me gusta, estoy listo para ofender, capaz de estallar en ira en cualquier momento. Por eso ven la gente que está amargada, explota, hermano, con cualquier cosita y uno dice, pero no era para tanto. No, es que esto no era para tanto, pero ellos ya tienen su recipiente lleno de enojo, y esta es la gotita que rebalsó el vaso, si le podemos decir de esa manera. Y entonces tuvo una explosión, hermano.
Así es como se manifiesta, hermanos, la amargura. ¿Qué dice la Biblia sobre la amargura? Tengo dos diapositivas y vamos a ver la del inciso A. ¿Qué dice la Biblia sobre la amargura? Quiero que por favor me acompañen a leer Hebreos 12:15. Esta es la cita bíblica que hemos usado en los estudios anteriores. Hoy les daré otras citas bíblicas con relación a la amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Note, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe a nosotros, a los que la tenemos, os estorbe. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. Ya le dije quiénes son muchos contaminados. Pues la gente con la que vivimos cerca, con las que estamos cerca, con las que nos relacionamos. Si usted trabaja, va a ser en el trabajo. Si usted asiste al colegio, a la universidad, pues será en su lugar de estudio. En la casa, a donde quiera que vayamos, vamos a contaminar. Aquí claramente dice la Biblia, no dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren, hermanos, la amargura nos hace que no alcancemos la gracia de Dios porque estamos tan amargados. Cuando uno está amargado, hermanos, uno no aprecia lo que uno recibe. Cuando uno está amargado, hermano, uno solo le pone atención a lo que le falta. Uno no le pone atención a todo lo que hemos recibido de gracia, a todas las bondades del Señor, a todos los beneficios de Dios. No, nosotros lo que le ponemos atención es a lo que nos falta porque estamos amargados. Una persona amargada se ocupa en señalar, en criticar. Y miren, hermanos, si ustedes quieren encontrar un defecto en alguien, si ustedes lo buscan, les prometo que lo van a encontrar, siempre lo van a encontrar. Si ustedes en este estudio bíblico le ponen atención buscándome alguna falla, seguro me la van a encontrar. Si cuando escuchan una prédica le prestan atención pensando dónde se va a equivocar el predicador, les prometo que van a encontrarle fallas al predicador porque lo que ustedes busquen siempre lo van a encontrar. Bueno, es exactamente igual, pero si por el contrario ustedes dicen en este estudio bíblico, ¿qué es el mensaje que Dios tiene para mí? Si eso buscan, van a encontrar el mensaje que Dios tiene para ustedes, porque siempre vamos a encontrar lo que buscamos. Entonces aquí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, por una raíz de amargura, dejamos de alcanzar la gracia del Señor. Dejamos de recibir su preciosa sangre, dejamos de recibir su palabra por estar amargados. Claramente dice, dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acompáñenme a Efesios 4, 31, 32. Habla también de la amargura. Quiero que vean, dice, quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, toda amargura. Y dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Saben que por eso aquí Pablo está mencionando que primero se tiene que quitar toda amargura? ¿Y qué contiene toda amargura? Por favor, aquí lo dice. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Todo eso, hermanos, es lo que compone la amargura. Por eso dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y yo se lo subrayé, mire cuál es el mandato para que se nos vaya la amargura. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Desde ya, hermanos, aquí nos está diciendo que debemos perdonar. ¿Se recuerdan que esa fue la lección de hace 15 días? Arrepentirnos de nuestros pecados y también perdonar. Hablamos de los verdugos, hablamos de los torturadores. Hermanos, aquí nos exhorta Pablo una vez más, para que la amargura se vaya de nuestro corazón, lo que debemos hacer es perdonar. Así es que eso es lo que dice la Biblia, pero hay más citas bíblicas. Quiero que por favor me acompañen a leer Santiago 3, del 14 al 16. ¿Qué dice la Biblia con relación a la amargura? Dice, pero si tenéis, mire lo que dice, celos amargos. ¿Ve? Habla de la amargura. Se da cuenta, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, debemos reconocer que lo tenemos. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Note lo que dice en el 16. Porque donde hay celos, los celos amargos que dijo aquí, porque donde hay celos y contención, hay contiendas, hay pleitos, hay discusiones,
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí es Santiago el que nos está hablando, hermanos, y nos dice que si nosotros tenemos esos celos amargos, entonces vamos a vivir de esta manera. Se da cuenta que también nos lo señala, y aquí, además de amargura, le agregó celos, celos amargos. Vayamos, por favor, a leer Hechos 8, del 22 al 23. Este pasaje, vea lo que dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto se lo dijeron a alguien que quería como comprar los dones del Espíritu Santo para hacer magia. Entonces dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto lo están diciendo el autor del libro de los Hechos y dice, porque en hiel de amargura, pero note, acompañada de en prisión de maldad. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos, hermanos, que las emociones corruptas son cárceles, son prisiones que nos tienen atados, que nos tienen inmovilizados? No podemos avanzar, hermanos. Eso es lo que aquí claramente dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, es que la amargura es una prisión de maldad y es una prisión que nosotros, en la cual nosotros nos autoimpusimos. No fue el Señor el que nos metió a la cárcel. Nosotros, hermanos, nos metimos en esa cárcel por no haber querido perdonar. Por eso vinieron los verdugos y nos metieron a la cárcel hasta que paguemos el último centavo que debemos. Ven, hermanos, aquí relaciona la amargura, la relaciona con las prisiones. Y es que, hermanos, la amargura es precisamente eso, es una prisión donde nos tienen atados y no podemos salir. Y todo el tiempo amargados, todo el tiempo pensando en que me hizo, no me dijo, yo debí contestarle. Hermanos, qué pérdida de tiempo estar analizando y razonando cómo actuó, qué me dijo, qué no me dijo. Se recuerda que en una de las lecciones pasadas aprendimos, hermanos, dejemos pasar la ofensa. Si dejamos pasar la ofensa, no nos la quedamos nosotros. Aprendimos, hermanos, que en esa ocasión yo les mencioné que cuando viene alguna ofensa, si nosotros la recibimos, a nosotros nos queda. Pero si nosotros no la recibimos, la ofensa se va a regresar a quien nos la dio. Eso es remitir las ofensas. Pero se los voy a decir con otro ejemplo infantil, pero que sirve. Piensa, hermanos, que una ofensa es un toro y que viene en contra suya y viene a embestirlo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar para recibir al toro? ¿O va a ser como los expertos, un pase para que el toro pase? Yo cuando tengo que analizar estas cosas y alguien me ofende, digo, ¿qué tengo que hacer? Como el torero, dejarlo pasar. Voy a dejar. Si yo no dejo pasar al toro, el toro me va a matar, me va a cornear, hermanos, y me va a matar, me va a herir. Y yo no quiero salir herido, no quiero morirme. Entonces lo que hago es dejar pasar la ofensa. Deje pasar la ofensa. No lo tome a lo personal como lo mencionamos en esa ocasión. Pero ven, aquí dice que en hiel de amargura y en prisión de maldad. Es que eso es la amargura, una prisión. Esto es lo que dice la Biblia, pero quiero ponerle ejemplos porque estos ejemplos nos van a ayudar a entender mejor la amargura. En primer lugar, les voy a hablar de los personajes que se amargaron, hermanos. Y mire, amargarse no es pecado en un sentido. Lo malo no está en amargarse. Sí, amargarse es pecado. Tal vez se lo dije mal. Por favor, regrese su cassette. Amargarse es pecado. Pero es más pecado no buscar la ayuda, es más pecado no echar mano de los recursos espirituales que el Señor Jesús nos ha dado. Estos fueron personajes que se amargaron, pero quiero que note, no buscaron a Dios y terminaron mal su vida. Estas personas se amargaron, pero no buscaron a Dios. Más adelante vamos a ver personajes bíblicos que se amargaron, pero buscaron a Dios y fueron sanados, tuvieron la libertad, tuvieron la victoria sobre esta emoción. Pero ahora vamos a ver dos personajes bíblicos, hermanos, que no buscaron a Dios, se amargaron y no buscaron a Dios y terminaron su vida mal por no haber buscado el consejo y la ayuda del Señor. El primero fue el rey Saúl, hermanos. Y mire, era un rey. A nosotros Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, hermanos. Entonces este mensaje es para nosotros hoy. Acompáñenme a leer en el primer libro de Samuel 18 del 6 al 2. Primer libro de Samuel 18 del 6 al 12. Versículo 6, se lo leo. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando a David volvió de matar al filisteo,
Salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. El que mató a Goliat fue David. Aquí dice, cuando David volvía de matar al filisteo. Pero también venía el rey Saúl. Entonces dice, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y hermanos, ¿se imaginan qué felicidad la que tenía el pueblo de Israel? Porque estaba este hombre, este gigante, este filisteo, Goliat, hermanos, dándoles lata, dándoles batalla por 40 días y 40 noches, les gritaba en la tarde y en la mañana, les gritaba, mándeme un paladín que pueda pelear contra mí. Quiero que note bien, hermanos. La Biblia claramente dice que por 40 días Goliat les gritaba en la mañana y en la tarde. No sé si lo han notado, en la mañana y en la tarde. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer todas las mañanas y todas las tardes? Todas las mañanas y todas las tardes el pueblo de Israel tenía que presentar sacrificios. Justo cuando, espiritualmente hablando, digamos, nosotros en el Nuevo Testamento vamos a orar, es cuando vienen los recuerdos de las cosas malas que hemos hecho y vienen las acusaciones y que no podemos hacer nada. Y si le prestamos atención a esos pensamientos, dejamos de orar y dejamos de tener nuestro devocional con el Señor. El pueblo Israel todas las mañanas tenía que presentar sacrificio. Todas las tardes tenía que presentar sacrificio y era justo a la hora que venía Goliat y les gritaba, inútiles, buenos para nada. Y empezaba a acusarlos, hermanos. No son capaces. Y sí, hermano, nosotros no somos capaces, pero Cristo en nosotros, Él es capaz y Él es el que nos capacita y nos habilita. Pues bueno, vinieron de la guerra, vencieron a los filisteos, vencieron a Goliat. Entonces, hermanos, imaginen, el pueblo estaba feliz, hermanos, por la victoria que el Señor les había dado. Entonces estaban cantando, pero mire qué cantaban las mujeres. Ellas no lo hicieron con mala intención, así les nació en su corazón. Pero mire esta situación. Versículo 7. Y cantaban las mujeres y danzaban, perdón, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, mire cuál era su cántico. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. A Saúl le dieron miles, hermanos, pero a David le dieron 10,000, hermanos. O sea, como que David es 10 veces mejor que Saúl. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Yo le puse aquí la definición de enojar, es arder en celos. Ardió en celos, hermanos. Si se recuerda, una de las definiciones que leímos ahorita de la amargura tiene que ver con eso, con arder, hermanos, con una punzada en el corazón, y tiene que ver también con los celos. Dice en el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Oiga bien, le desagradó esa canción, le desagradó los cantos, porque ellas cantaban, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y eso no le agradó al rey. Entonces dice, y le desagradó este dicho y dijo, mire lo que él dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y se llenó de celos, hermanos. Pero mire, él no lidió con sus celos. Y hermanos, el Señor muchas veces nos va a probar, muchas veces nos va a poner a personas a la par de nosotros, gente que va a tener dones, probablemente dones tal vez más notorios que los nuestros, porque no le puedo decir que son mejores dones, porque todos tenemos dones y los dones están por igual, están al servicio de los demás. Pero hay dones que son como más notorios, hermanos. Estar en la plataforma es un don notorio. Y si a mí me toca, yo tengo el don de barrer y otros tienen el don de predicar o el don de cantar, pues obviamente el don de barrer que yo tengo no es como muy notorio, no es como muy lindo, hermanos. Pero a veces Dios nos pone gente así para probar nuestro corazón. ¿A quién amamos nosotros? ¿A Dios o a los dones que tenemos? ¿De quién son los dones? ¿Son de Dios o son nuestros? Son de Dios. Si nosotros nos enojamos porque alguien más tiene dones notorios o dones más llamativos o dones más visibles, yo les digo dones de plataforma, si nosotros nos enojamos por esas cosas, entonces nosotros tenemos como Saúl esos celos amargos también. Dios lo probó. Quiero que noten el versículo 9. Después de eso dijo, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A partir de ahí ya lo vio con un malestar, lo vio con molestia, ya no lo vio con buenos ojos. Versículo 10. Aconteció al otro día, después de esos cánticos, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl.
Alguien me dirá, hermano, ¿cómo así que un espíritu malo? ¿Cómo así que un espíritu malo tomó a Saúl? Pero Dios puede mandar un espíritu malo. Pues se recuerdan que cuando estudiamos aquel pasaje de los 100 denarios que debía un deudor y los 10,000 talentos que debía el otro deudor, se recuerdan que al que debía 10,000 talentos le perdonaron toda la deuda y al que debía 100 denarios no le quiso perdonar su consiervo la deuda. Entonces tomaron preso al que había debido 10,000 talentos y lo metieron a la cárcel y le mandaron unos verdugos hasta que pagase todo lo que debía, dice la Biblia. Yo le expliqué en esa enseñanza, hermanos, que los verdugos son espíritus que vienen para atormentar a la persona que no perdona. Saúl tenía que haber perdonado. Miren, David no hizo nada malo. ¿De qué lo iba a perdonar? Pero como en su corazón había envidia, total, no fue David el que cantó la canción, hermano. Las que cantaron la canción fueron las mujeres. Si se quería enojar con alguien, Saúl, debió haber sido con las mujeres que cantaron mal para él. Pero él no se desagradó con las mujeres, no, se desagradó con el que había obtenido la victoria. Miren la insensatez. Le da la victoria al pueblo de Israel. Tiene paz ahora el pueblo. Pero el rey Saúl está enojado porque le dio la victoria, porque le cantaron cosas mejores a él. Bueno, después de todo, ¿quién venció a Goliat? Lo venció Saúl para que estuviera tan enojado y celoso. No, él no hizo nada, hermano. El que hizo todo fue Dios a través de David. Bueno, así quisieron honrar a David con este canto. Pero en el versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios. Es que, hermanos, cuando no perdonamos a los que nos han ofendido, claramente lo estudiamos y aquí se lo repito, el Señor va a enviar un espíritu malo que nos atormente, hermanos, porque no queremos perdonar. Eso ya lo estudiamos con toda claridad. Y aquí pasó con Saúl. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía una lanza, y Saúl tenía la lanza en la mano. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ya Saúl sabía que Dios se había apartado de él. Saúl sabía lo que había cometido, sabía las faltas que tenía y nunca se le ocurrió arrepentirse. Cometió pecados y nunca se le ocurrió decirle, perdón, Señor, te ofendí, Señor, cubre mi pecado con tu preciosa sangre. No se le ocurrió. Bueno, eso fue lo que él cosechó. Pero ven, este hombre al final, hermanos, el rey Saúl terminó mal, terminó porque fue a una guerra y ahí murió, así como murió su hijo Jonatán también. Pero el rey Saúl terminó mal su vida, hermanos, terminó antes de tiempo, ese no era el plan que Dios tenía para él. Si ustedes recuerdan cuando el sacerdote lo ungió por rey, él era un muchachón alto, así bien parecido, dice la Biblia, y él estaba escondido debajo de una mesa en un lugarcito porque tenía temor. Hermanos, el rey Saúl había empezado bien, pero en el camino se llenó de orgullo su corazón, porque miren, aquí Dios lo probó, con un cántico se enojó. ¿Qué es un cántico? Pero se enojó. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón y según él no le habían dado la gloria que él se merecía, según él no le habían dado la honra que él necesitaba. Entonces, hermano, se llenó de ese espíritu que vino y lo atormentaba. Y cada vez que David tocaba el arpa y cantaba, hermanos, el espíritu se apartaba de él. En vez de tener gratitud y tenerlo más cerca, no, lo quería matar. El rey Saúl terminó mal porque no lidió con su amargura. Hermanos, este es un ejemplo de alguien que actuó mal. Veámonos en ese ejemplo y no dejemos, hermanos, que la amargura nos haga terminar mal a nosotros también. Segundo ejemplo de alguien que hizo lo malo, Aitofel. Mire que aquel Saúl era un rey y Aitofel, hermanos, era un profeta. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel 17, vamos a leer del 1 al 7 y por último leemos el versículo 23. Leamos el versículo 1, hermanos. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David hasta la noche. Esto, hermanos, es cuando Absalón quiso usurpar el trono de su papá. Este fue el hijo que quiso quitarle el trono a David y entonces llamó a este Aitofel y le pidió un consejo. ¿Qué hago, Aitofel? Y este es el consejo que da Aitofel. Versículo 1 dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David hasta la noche, esta noche, perdón. Versículo 2, y caerá sobre él, y perdón, estoy leyendo mal, disculpen, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos.
Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ese era el plan que él tenía. Versículo 3. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Si ustedes ven, más adelante dice que era un buen consejo. Versículo 4. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. O sea, Ahitofel habló, Ahitofel había sido consejero de David, hermanos, y ahora se quedó con su hijo. Y viene, Ahitofel era tío de Betsabé. Y entonces ahora viene Ahitofel y está sirviendo a Absalón y le da este consejo. Y a todo el pueblo, versículo 4 dice, le pareció re bien lo que él aconsejó. Versículo 5. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, que este era otro consejero, llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Aunque escuchó a Ahitofel, le pareció bien, pero dijo, quiero oír también a Usai. Versículo 6. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Quiero que sepan que el consejo que dio Usai fue un consejo engañoso para Absalón, para librar a David. El consejo que Ahitofel había dado era el mejor consejo para Absalón. Ese era el mejor consejo. Sin embargo, Absalón mandó a llamar a Usai. Usai estaba del lado de David, entonces dio un consejo totalmente contrario, totalmente diferente. Vean en el 7, dice, entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Lo contradijo para salvar a David. Nos saltamos al versículo 23, hermanos. Dice, entonces Absalón no le hizo caso a Ahitofel, le hizo caso a Usai. Entonces, miren, esta fue la redacción de Ahitofel, versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, dio un consejo y no le puso atención este hombre que quería ser rey, Absalón. Entonces dice Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, lea bien que dice, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Hermanos, alguien que se llenó de amargura instantánea, fue intenso, hermano. Este no le duró mucho tiempo, fue corto porque decidió quitarse la vida. Cuando vio que no habían seguido su consejo y se fue a quitar la vida. Yo aquí veo una lección importante porque el consejo que Ahitofel le dio a Absalón era el mejor consejo. Dios hizo que Absalón tomara el otro consejo porque le quería preservar la vida a David. Pero Ahitofel no soportó que no tomaran en cuenta su consejo. Hermano, usted puede dar un consejo, o hermana, usted puede dar un consejo cuando se lo pidan de su corazón. Si la gente lo acepta o no lo acepta, ya no es cuestión suya, es cosa de ellos. Usted lo dio con todo su corazón, no se moleste si nadie le está poniendo atención y si después de que dio un consejo hacen todo lo contrario, esa fue su elección. Pero aquí Ahitofel se llenó de amargura y lo que hizo fue ahorcarse, hermanos. Entonces ven, estos son dos ejemplos de personajes que terminaron mal porque no lidiaron bien con su amargura. Hermanos, ya le dije, amargura, es probable que todos tengamos amargura en algún momento de nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa amargura? ¿La vamos a seguir manteniendo hasta el día que nos muramos, como el rey Saúl, como Ahitofel? ¿O vamos a hacer algo? Porque el Señor ya nos dio sus recursos, nos dio su sangre, nos dio su nombre, nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a vivir amargados toda la vida? Pues así soy yo. Así me crearon a mí de chiquito y así me van a aguantar y así me voy a morir. Morirse amargados, no vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. De eso también tenemos que limpiar nuestro corazón, hermanos, de la amargura. Pero pasemos a los personajes, hermanos, que se amargaron. Mire, vamos a ver 4 personajes que también se amargaron. Por eso hace un rato le dije amargarse no es pecado, pero lo dije mal. No, sí es pecado, hermanos, y nos tenemos que arrepentir. Lo que le quiero decir es que, aunque nos amarguemos, el mayor pecado es no buscar a Dios. El mayor pecado es no estar en su presencia. El mayor pecado es no echar mano de su sangre, no echar mano de su Santo Espíritu, no echar mano, hermanos, del poder de su nombre. No estudiar su palabra. Ese es el pecado más grande, porque ahí vamos a encontrar los recursos
para que podamos tener la victoria sobre la amargura. Personajes que se amargaron, pero se acercaron a Dios y terminaron bien, ahí se me fue un espacio, y terminaron bien su vida. El primer personaje, hermanos, les va a encantar, Noemí. Noemí, hermanos, es el primer personaje. Quiero que me acompañen al libro de Ruth 1, del 12 al 20. Este pasaje es, hermanos, esta mujer Noemí era una mujer hebrea, estaba casada con un hebreo y tuvo 2 hijos. Pero hubo escasez en su pueblo y tuvieron que salir de su pueblo a otro pueblo. Se fueron a un pueblo pagano. Y en ese pueblo pagano, pues sí había comida porque había escasez. En el pueblo de ellos, en su pueblo hebreo, hubo escasez de comida. Entonces ellos fueron buscando un mejor futuro. Se fueron a otro lugar, a otro país, a otra ciudad. Pero ahí murió el esposo de esta mujer y murieron sus 2 hijos que ya estaban casados. Estaban casados con Ruth y Orfa. Entonces, en este contexto es cuando ya habían muerto su esposo y sus hijos. Versículo 12. Versículo 12. Ruth habla con sus nueras y les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, hermanos, les tengo que aclarar, porque ella les da esta explicación. En el Antiguo Testamento hay una ley que se llama la ley del levirato. La ley del levirato es que un hombre se casa con una mujer y muere el hombre y no tenía descendencia, como fue el caso de los 2 hijos de Noemí. Muere el hombre y no tenía descendencia. Y hay un hermano menor soltero. Ese hermano menor se tiene que casar con la viuda para tener hijos con la viuda de su hermano. Y los hijos que tenga no van a ser hijos del hermano menor, sino van a ser hijos del hermano que ya murió, van a ser hijos del difunto para levantar su nombre, para que su nombre no perezca. Esa era la ley del levirato. Por eso una vez unos saduceos le preguntan al Señor Jesús, una mujer estuvo casada con 7 hombres, en el día de la resurrección, ¿esposa de quién va a ser? Porque ellos no creían en la resurrección. Y el Señor Jesús les dice, en el cielo, ustedes son ignorantes, les dijo, porque en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Pero ¿cómo así que una mujer tuvo 7 maridos? Bueno, porque se casó con uno y murió y no le dio hijos. Entonces se casó con el segundo, se murió y no le dio hijos. Se casó con el tercero, el cuarto, el quinto, el quinto, el sexto y el séptimo y se murieron y ninguno le dio hijos. Por eso están preguntando, y en la resurrección de los muertos, ¿esposa de quién va a ser? Por eso Noemí aquí le dice, y si esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, les pregunta en el 13, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes con la ley del levirato? O sea, si tuviera yo un bebé ahorita, ustedes lo van a esperar hasta que el bebé se haga grande y se pueda casar con ustedes. Eso les preguntó. Entonces dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor, mire lo que dice, amargura, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Sí, le dijo, ustedes están tristes porque perdieron a su marido, cada una perdió a su marido. Yo no solo perdí a mi marido y perdí a mis 2 hijos. Por eso les dice ella, yo tengo mayor amargura que vosotras. Pues, ¿qué dijo? La mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, que era el pueblo de donde habían salido, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Saben qué significa la palabra Noemí? La palabra Noemí significa placentera. Eso significa la palabra Noemí. Placentera significa. Entonces dice, ¿no es esta Noemí? Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Lo voy a borrar aquí para que no se confunda. Ella les dijo, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Se recuerda que eso era en hebreo, así se dice, para hablar de amargura.
Ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Ven? Hermanos, Noemí fue una mujer que se llenó de amargura por lo que le sucedió. Perdió a su marido y perdió a sus dos hijos. Perdió todo lo que tenía, hermanos. Digamos, humanamente tenía motivos para haberse amargado, hermanos. Pero miren cómo fue sanada ella. Más adelante vamos a ver cómo termina. Pero ella terminó bien, hermanos, porque se acercó al Señor. Siguiente personaje, hermanos, que se amargó, pero terminó bien. Primer libro de Samuel, vamos a leer del 1 al 11. Hubo un varón de Ratamaim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Versículo 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Él presentaba sacrificio y a todas sus familias les daba una parte, les daba una ofrenda, algo especial. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, o sea, no era cualquier dote, cualquier don, no, hermanos, era algo especial. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Mire lo que dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En el Antiguo Testamento, hermanos, esto era muy importante para las mujeres, tener hijos, porque todas tenían la esperanza que la semilla del Mesías pasara por su vientre. Entonces era importantísimo, hermanos, para ellas tener hijos. Y los hombres buscaban a alguien que le diera hijos, y generalmente amaban a las que le daban hijos. A la mujer estéril no la amaban tanto. En este caso, Elcana no, dice, la amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Él de todas maneras la amaba. Versículo 6. Mira lo que le pasaba a Ana. Y su rival, o sea, Penina, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Se puede imaginar usted esa rivalidad, hermanos. Qué problema tener dos esposas en esa época, porque ahora no se permite, hermanos. Ni en esa época se permitía, esa no era la voluntad directiva, por si no lo sabía. Esa fue la voluntad permisiva de Dios. Qué pleito el que tenían estas dos mujeres, porque una era estéril y la otra sí tenía hijos. Y la que tenía hijos sabía que Elcana amaba más a la estéril, por eso le pasaba a los hijos enfrente y por eso hacía comentarios y decía cosas para amargarla, para enojarla. Bueno, hermanos, en la vida podemos encontrar personas que nos amarguen a nosotros. En la vida podemos encontrar personas que nos están presumiendo de sus cosas y tal vez nosotros pasando alguna pena, gente que nos puede presumir de sus dones, como por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de Saúl que tuvo celos de David. Hermanos, esas son cosas que no debemos codiciar y debemos alegrarnos por el bien ajeno. Bueno, en este caso Penina irritaba a Ana, pero la irritaba horrores. Pobre Ana. Así es que versículo 7 dice, así hacía cada año Penina, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Se complacía Penina en irritarla, se complacía Penina. Miren, si usted está en una reunión, llega Penina y saluda a todos y a usted no lo saluda y ni siquiera lo voltea a ver y usted se quedó con la mano como que iba a saludar. Bueno, cosas como esas hacía Penina para irritarla y más, hermano. Entonces le robaba la paz. Ana lloraba, en primer lugar no podía tener hijos, la otra se burlaba y bueno, hacía tantas cosas. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Mire lo que le dice tan lindo el esposo cristiano. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, le dijo, las mujeres quieren tener hijos para que sus maridos las amen. Y yo a ti te amo aunque no tengas hijos. Por eso le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. O sea, no importa. Si tú tuvieras 10 hijos, yo igual te amo aunque no tengas ninguno. Es que yo a ti te quiero. Y eso es lo que le está diciendo. Muy especial este hombre. Versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura, mire, aquí claramente dice, mire, ella tenía amargura, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y hermanos, saben que el hijo que el Señor le dio se llamaba Samuel, o sea, el Señor le concedió. Pero primero ella tuvo que trabajar en su corazón. Ella primero tuvo que sacar su amargura para que Dios le contestara. Hermanos, Ana es una mujer que se llenó de amargura también, pero alcanzó la victoria. Tuvo la victoria sobre la amargura. Dios le concedió lo que ella quería, pero hasta que ella trabajó en su corazón, hermanos. Así es que ven, este es el segundo personaje, hermano. La primera persona es Noemí, ya lo estudiamos. La segunda persona es Ana. Y ahora veamos un tercer personaje, hermanos, que se llenó de amargura, pero que también alcanzó la victoria. Job, hermano. Job, preciosísimo libro de Job. Job 23 del 1 al 5. Miren cómo él también se llenó de amargura. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré, ¿qué dice? Vea, con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido, dice. O sea, hermanos, él está pasando calamidades, todas las tragedias que le pasó, ahora tiene problemas en sí mismo, hermano. Y más adelante llegan sus amigos, que uno pensaría llegaron para ayudarlo, y no, hermano, llegaron para acusarlo, llegaron para decirle, Job, seguramente que tienes pecado oculto. Dios no te pudo mandar eso sin causa. De plano que tú tienes un pecado oculto, algo malo hiciste. Y hermanos, qué lamentable que muchas iglesias no conozcan, no entiendan la palabra del Señor y que piensen que una persona está pasando por alguna situación difícil, adversa, alguna escasez, alguna enfermedad, porque está en pecado. Hermanos, esto es, nosotros ya lo hemos explicado aquí, hermanos, es porque Dios tiene montes y tiene valles. Y a veces Dios nos lleva al valle de sombra de muerte, donde hay escasez, donde hay enfermedad, donde hay problemas en el hogar, en el matrimonio, y pasamos por situaciones difíciles, hermanos. No es precisamente porque hay un pecado oculto, es porque Dios está tratando como estaba tratando en el caso de Job, hermano. Si dice que Job era, oiga, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿qué pecado consciente podía haber en esto, hermanos? Pero sí había un inconsciente con el que Dios quería tratar. Y los hermanos, los amigos de él llegaron solo para acusarlo y acusarlo. Pues bueno, volviendo al versículo 2, dice Job, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Se recuerdan que él también tuvo una sarna maligna. Versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. O sea, yo le explicaría al Señor por qué no es justo lo que me está haciendo. Versículo 5. Yo sabría lo que él me respondiese. Ah, sí, el muy sabiondo de Job iba a saber lo que Dios le iba a responder y entendería lo que me dijera, dice. ¿Cómo no? Él tenía la capacidad, entre comillas, él tenía la capacidad no solo de saber lo que Dios le va a responder, ¿verdad? Omnisciente, sino que también lo iba a entender todo. Eso es porque había amargura en su corazón, ya se había vuelto insensato, hermano, ya no estaba comprendiendo bien el plan de Dios en su vida. Pero ustedes ven, hermanos, que Job fue alguien que terminó bien, gracias a Dios terminó bien. Al final lo vamos a ver qué fue lo bueno que hicieron estos personajes y terminaron bien y se llenaron de amargura. Si usted se identificó con los ejemplos que leímos al principio y usted se identifica que tiene amargura, hermanos, el mensaje de esta noche es usted tiene esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de la comunión con el Señor Jesús, con su sangre, con su palabra, con su nombre, con su Santo Espíritu, podemos alcanzar la victoria sobre la amargura. Así es que acompáñenos hasta el final. Cuarto personaje, hermanos, que se llenó de amargura es Asaf. Este pasaje lo vamos a leer en dos partes. Déjeme hacer a un lado la ventanita donde yo me puedo ver. Estamos, hermanos, en el Salmo 73 del 1 al 14. Y dice en el versículo 1, este es Asaf. Hermanos, los salmos no los escribió solo David, hay varios salmos, hay uno que lo escribió Moisés, este es uno que lo escribió Asaf. Asaf era uno de los músicos principales. Y entonces vea lo que dice Asaf. Versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, en cuanto a Asaf, ¿verdad? Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Mire, aquí está. La amargura es porque en el caso de él había envidia. Y se recuerda que leímos hace un momento, celos amargos, o sea, envidia también. Dice en el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf era un cristiano, hermanos, era un hebreo, es como un cristiano actual.
y dice que este cristiano se llenó de envidia porque vio la prosperidad de los impíos. Y vea lo que dice en el versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, o sea, como yo. Yo paso trabajos, ganarme los centavitos me cuesta, hermano. Yo miro los impíos, cómo se lo ganan de fácil, pero a mí me cuesta ganarme el sustento. Pagar la renta me cuesta, pagar la luz me cuesta, pagar el agua con dificultad y sacrificio. Yo miro que los impíos, yo no me puedo tomar ni una Coca-Cola. Yo miro a los impíos tomando licor y desperdiciando. Eso es lo que está diciendo en otras palabras, hermanos. Dice, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ellos desean cualquier comida y la consiguen, cualquier gusto y lo obtienen, cualquier bien material y lo compran. Yo paso penas y ahorrando y no hay modo que yo pueda comprar algo que necesito. Eso es lo que está diciendo Asaf. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Yo que soy humilde, yo que busco al Señor, y si tengo orgullo me arrepiento y clamo la sangre del Señor, y ellos que hablan con altanería en sus corazones y hablan de hacer violencia, de hacer maldad, y todas esas cosas obtienen ellos. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo, o sea, blasfeman contra Dios, porque dice ponen su boca contra el cielo, es porque maldicen, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, o sea, es gente que está blasfemando el nombre del Señor. Versículo 12, he aquí estos impíos, dice, ¿verdad? Sigue hablando de los impíos. Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Dice, qué increíble. Yo soy un hijo del Señor y paso penas. Estos impíos alcanzan riquezas, se compran lo que quieren comprar, no están pensando cómo van a pagar la renta, no están pensando mañana qué van a comer, cómo van a comprar la comida, cómo van a pagar los huevos, cómo van a comprar el pan. No están pensando en eso estos impíos. Y yo que soy un hijo del Señor y paso esta clase de penas, versículo 3, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hermanos, porque había amargura en el corazón de Asaf, ya se volvió insensato, ya está hablando insensatez, porque dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, como quien dice, por gusto me he guardado, por gusto me he santificado, por gusto dejo de pecar, por gusto no hago lo que hacen los impíos, por gusto porque de nada me sirve. O dicho de otra forma, ahora que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir mal, empecé a dar mi diezmo y ahora no me alcanza, cosa que no es cierto, ¿verdad, hermanos? Pero así es como razona uno cuando está lleno uno de este pecado en el corazón. Cuando estamos llenos de amargura somos insensatos y decimos, de balde yo que predico al Señor, tanto que lo he servido y ahora me están saliendo re mal las cosas. Pues Asaf dijo lo mismo, pero Asaf en el 13 dijo, de nada ha servido que yo me santifique, de nada ha servido que yo me consagre al Señor, de nada me ha servido. Versículo 14, porque dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En este momento estoy siendo azotado, en este momento estoy siendo castigado todas las mañanas, pero eso no ha sido así mi vida todo el tiempo. No todo el tiempo he vivido esto. Veamos la segunda parte de Asaf. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 21, véalo claramente. Se llenó de amargura mi alma. Mire, aquí dice que se amargó. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía, ¿qué dice? Punzadas. Se recuerda que una de las definiciones en griego de amargura es punzadas. Versículo 21.
Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, a partir del versículo 23, Asaf entró en razón y logró comprender cuál es el fin, tanto de los impíos como el fin de él. Al fin logró entenderlo. Hermanos, Asaf es otro ejemplo de alguien que se amargó en el corazón, y él se amargó por pura envidia. Cuando comparó su vida con la vida de los impíos, dijo: de balde soy cristiano si le va mejor a los impíos. Claro, en lo material le iba mejor a los impíos, hermano, pero en eso fue lo que se enfocó Asaf, porque se llenó de amargura su corazón. Pero Asaf al final, ven ustedes, terminó muy bien, hermanos. Así es que, hermanos, sí hay esperanzas, hay esperanzas. Si usted reconoce en esta noche que tiene amargura en su corazón, le tengo buenas noticias. Hay esperanzas en Cristo Jesús. Vamos a finalizar, ya estamos por finalizar. Estos son los pasos prácticos, hermanos, para vencer la amargura. Estos son los pasos, y esta es la parte importante. Lo demás fue como la introducción del tema para que usted pudiera orientarse y que el Espíritu Santo le muestre si hay amargura en su corazón. Estos son los pasos. Número 1, reconozca que tiene amargura en el corazón. Si usted tiene amargura, hermano, no se haga el desentendido. Si usted se identificó con alguno de los ejemplos bíblicos que leímos, o se identificó con alguno de los ejemplos que leímos al principio, cuando estábamos dando la definición y los conceptos, no se llene de orgullo su corazón pensando que no tiene amargura. Hermanos, lo peor que podemos hacer es decir: no, yo no tengo eso. Si usted lo tiene, sea humilde y reconózcalo. Aquí el paso número 1 dice: reconozca que tiene amargura en el corazón. 2, arrepiéntase por mantener la amargura, porque al final le dije y le aclaré, tener amargura sí es pecado. Entonces hay que arrepentirse delante del Señor porque tenemos amargura en el corazón. Este es número 3, preste la atención. Haga una lista con los nombres de las personas que le han herido. ¿Se recuerdan que cuando estudiamos las heridas del alma también dimos este ejemplo y recibí buenos testimonios que la gente me contaba de que cuando se fue al cuarto de oración Dios le reveló cosas? Bueno, aquí dice en el inciso 3, perdón, haga una lista con los nombres de las personas que le han herido. Al lado de cada nombre, anote lo que usted necesitaba de cada persona. Anote el nombre de la persona que le hirió y a la par escriba qué era lo que usted necesitaba de esa persona, qué era lo que estaba necesitando, qué necesitaba usted. Y eso que usted piensa que necesitaba y no se lo dio, luego le digo qué es lo que tiene que hacer, pero haga una lista. Paso número 4. Lleve esa lista a su cuarto de oración y perdone a cada uno. Eso es lo que el Señor nos pide. Hermanos, tenemos una lista, varios nombres de personas que nos han herido y que todavía no las hemos perdonado. A la par del nombre pongamos, ¿qué esperaba yo? Yo esperaba su apoyo. Si es su papá o es su mamá, diga, yo esperaba el apoyo, pero no me dio el apoyo porque mi papá tuvo preferencias o mi papá esperaba que yo fuera del sexo diferente, ¿verdad? Porque a veces esas cosas pueden suceder. Entonces, llévese la lista a su cuarto de oración y perdone a cada uno. Paso número 5. Dele gracias a Dios por cada persona que le hirió y bendígala. Dele gracias a Dios. Esa persona Dios se la puso en su camino y se la puso con un buen propósito. Así es que dígale: Señor, yo bendigo a tal persona. No solo la bendigo, sino que también te pido que tú la bendigas, Señor. Si no te conoce, Padre, te pido que te conozca, que tu Santo Espíritu redarguya a esta persona y llegue al conocimiento del Señor Jesucristo. Sálvala, bendícela. Dale de la misma misericordia que me has dado a mí. A mí no me has pagado mal, no le pagues mal a esta persona por lo que ha hecho. Yo la perdono y la bendigo en tu nombre, Jesús. Y el paso número 6, si todavía tiene las necesidades que anotó aquí en el paso 3, si todavía tiene las necesidades que anotó en el inciso 3, pídale a Dios que Él supla esas necesidades. Si usted siente que tuvo carencia de algo, que nunca tuvo palabras de afirmación, que sus papás nunca le dijeron bien hecho, te felicito,
que sus papás siempre le dieron palabras de crítica, palabras de destrucción, eres un inútil, eres un incapaz, un bueno para nada, con esas calificaciones nunca vas a lograr ser alguien, esas calificaciones no te van a servir para llegar a la universidad, cosas como esas, hermanos, y usted necesitaba esas palabras de afirmación, ahora pídaselas al Señor, por eso era necesario que anotara a la persona que le hirió y a la par que anotara cuál era su necesidad. Y si esa necesidad todavía no ha sido suplida, vaya en oración y diga al Señor, suple tú mi necesidad. Si usted estaba sufriendo o sufrió un divorcio y necesitaba a su esposo, dígale, Señor, sé tú mi esposo celestial. Señor, ayúdame, suple esta necesidad que está en mi corazón, por favor. Estos son los pasos prácticos para vencer la amargura. Pero quiero que hagamos un resumen de cómo vencieron los personajes bíblicos que acabamos de estudiar. Noemí, hermanos, quiero que noten bien cómo fue que venció Noemí. Les mencioné que ella terminó muy bien, pero no es solo que ella terminó muy bien, hermanos. Tenemos que estudiar qué fue exactamente lo que Noemí hizo para terminar bien. Vamos a retomar Ruth 1 del 1 al 7. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, entre paréntesis le puse lo que significa Belén, en hebreo es Betlehem, que significa en español casa de pan. Eso significa, Belén significa casa de pan. Casa de pan, hermano, representa la palabra de Dios. Ellos vivían en la palabra de Dios y se fueron de la palabra de Dios, porque aquí claramente dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, casa de pan, de Judá, de Belén de Judá. Yo entre corchetes le puse, eso no está en la Biblia, lo que le puse son los significados. Judá significa alabanza, Judá significa gratitud, que fue el tema que estudiamos la semana pasada. Así es que se lo leo de corrido. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿Ven? Efrateos eran de la tribu de Efraín, por eso se les dice efrateos, y eran de Belén de Judá. Otra vez lo dice. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para darle la palabra de Dios. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, o sea, a la tierra de la alabanza y la gratitud. Hermanos, quiero que noten cómo fue que Noemí se había llenado de amargura, pero logró vencer esa amargura. Y logró vencerla porque se regresó a Belén, a Judá. Claramente dice en el versículo 7, y comenzaron para volverse a la tierra de Judá. Ellas volvieron a la tierra de Judá. ¿Qué fue lo que hizo Noemí? Regresó a Judá. Judá significa alabanza, gratitud. ¿Qué significa eso para nosotros? Si usted reconoce el día de hoy que hay amargura en su corazón, lo primero que tiene que hacer usted es volver a tener gratitud para con Dios y alabar al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Y dele gracias por la situación que la hizo o lo hizo llenarse de amargura. Si usted hoy entiende que se amargó porque su papá lo abandonó, dele gracias a Dios porque su papá lo abandonó cuando era un niño. Su esposo la dejó y eso la amargó, dele gracias a Dios porque su esposo la dejó y la abandonó. Dele gracias al Señor. La semana pasada estudiamos, dad gracias a Dios en todo. Estamos en una cárcel, hasta que le damos gracias, la cárcel se abre. Por eso, hermanos, ven claramente, Noemí primero volvió a Judá, a Belén de Judá, una vez que recobró la gratitud y la palabra se le abrió de nuevo. Y cuando vino la palabra, hermano, la palabra le sacó la amargura. Usted necesita volver a la palabra del Señor. Si usted tiene amargura en su corazón, difícilmente está leyendo la Biblia de una manera consistente. La puede leer de vez en cuando, pero una vida consistente en oración, en el estudio de la Biblia, es muy probable que no lo tenga porque su vida se ha llenado de amargura.
quiere tener una vida consistente, empiece dándole gracias al Señor, empiece alabando al Señor y entonces va a volver a tener contacto con la palabra de Dios. El segundo ejemplo que vimos fue Ana, hermanos. Quiero que vean qué fue lo que hizo Ana para terminar con la amargura. Venció la amargura. Primero de Samuel 10:11. Dice, ella con amargura de alma, pero mire, aunque estaba amargada, oró a Jehová. Aunque estaba amargada, oró. Hermanos, aunque usted esté amargado, no deje de orar. Siga orando. Hoy todavía siente amargura en su corazón, siga orando. Ven, en el caso de Noemí, volvió a la palabra. Aquí usted tiene que volver a la oración. Ana lo que hizo fue volver a la oración, siguió orando y lloró abundantemente. Eso lo vamos a ver más adelante, se lo explico. Ella derramó su corazón, ella cuando oró, oró con todo su corazón, hermano. Y al volver a orar, eso la conectó de nuevo con el Señor y volvió a estar en la presencia del Señor. La palabra de Dios nos trae la presencia de Dios. La gratitud nos trae la presencia de Dios. Orar, cuando oramos, estamos en la presencia del Señor. Y hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor, no podemos salir igual. Pablo iba persiguiendo a la iglesia cuando se le apareció el Señor y lo botó el caballo. Y una vez estuvo en la presencia del Señor y nunca fue igual. Hermanos, necesitamos la presencia del Señor en oración, necesitamos la presencia del Señor en el estudio de la Biblia, necesitamos la presencia del Señor en gratitud, en alabanza, porque la presencia del Señor es la que nos saca a nosotros, a nosotros nos saca esa amargura que tenemos en el corazón. Necesitamos la presencia del Señor. Así es que en el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso fue el compromiso que ella hizo, pero ven que lo más importante, hermanos, es que ella oró a Jehová y oró, derramó su alma. Noemí vuelve a la palabra y Ana vuelve a la oración. Job, hermano, mire lo que hizo Job. Versículo 42. Préstele atención, por favor, porque aquí claramente dice cómo Dios lo restauró, cómo Dios le sacó su amargura. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Vea qué dice. Cuando él hubo orado por sus amigos. Le conté que los amigos lo estaban acusando. Sí, tienes pecado escondido, algo hiciste, y empezar con todas las acusaciones. Eso tuvo que haber enojado a Job, hermano. Aquí claramente dice en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Sabe qué significa eso? Cuando Job los perdonó, porque hasta entonces oró por ellos. Cuando los perdonó, Señor, yo los perdono, yo los bendigo, Señor, prospéralos, no les tomes en cuenta su pecado, como dijo el Señor Jesús, como dijo Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hasta que Job oró por ellos, hasta que Job los perdonó y Job fue librado de la amargura. ¿Se da cuenta que nosotros debemos perdonar también? Así es que le leo el 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová, note, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, al final terminó mejor Job, está hablando de lo material, pero para nosotros tiene aplicación espiritual. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job de toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Hermanos, cuando Job tuvo todas esas calamidades y Dios lo sanó y le sacó la amargura, y todavía vivió 140 años, ¿verdad? Y dice en el 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, todavía vio nietos hasta la 4ª generación, o sea que vio hijos, nietos y bisnietos. Y murió Job lleno de días. Ana volvió a la oración. Noemí volvió a la gratitud y a la palabra del Señor. Y Job perdonó a sus amigos. Hermanos, el perdón es fundamental. Por eso lo estudiamos hace 15 días. Es fundamental para librarnos de las malas emociones, perdonar. Es fundamental darle gracias a Dios. Es fundamental orar
Es fundamental estudiar la palabra del Señor. Y el último es Asaf, y aquí nos queda claro todo, hermanos. Asaf. Salmo 73 del 16 al 26. Lo leímos, pero necesito que lo vuelvan a ver. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vea lo que dice en el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué hizo Asaf? Entró al santuario buscando la presencia de Dios. Ve, Asaf buscando la presencia de Dios. ¿Cómo viene la presencia de Dios a nuestra vida? Pues exactamente lo que hizo Noemí. Alabar a Dios porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo y volverse, hermanos, a la casa de pan, al pan de la palabra, al sustento de la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Volverse a la oración. ¿Qué fue lo que hizo Job? Perdonar a sus amigos. Y Asaf lo encierra todo. Dice, lo que necesitamos nosotros, hermanos, es la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, la presencia del Señor. Si estamos en su presencia, no podremos seguir siendo iguales. Hermanos, no podemos salir iguales. Si estamos en la presencia del Señor, vamos a salir cambiados. Vamos a salir transformados. Dios habrá sacado todas las tinieblas que están en nuestro corazón. El Señor Jesús es la luz y cuando entramos a la presencia del Señor Jesús se disipa, hermanos, todo lo malo que hay en nosotros, porque la luz echa fuera las tinieblas. Por eso dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, dice, el fin de ellos, de los impíos, de los que yo tuve celos, de los que yo tuve envidia. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, dice. Hasta que entré en el santuario entendí. Antes tenía envidia de los impíos. Ahora entiendo que los impíos, si no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Los impíos, si no se arrepienten, van a terminar en el lago de fuego. Y yo teniendo envidia, qué torpe era yo, dice. Así es que dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, ahora entendí, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Sabe que la mano derecha representa las bendiciones y la mano izquierda representa las reprensiones? No maldiciones, sino reprensiones. Me tomaste de la mano derecha, dice. Me has guiado según tu consejo, el consejo de tu palabra, y después me recibirás en gloria. El día que yo muera, me vas a recibir en el cielo en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y mire qué lindo, porque aunque pasaba penas, dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo no quiero casas, no estoy buscando sueldos, no estoy buscando carros, no estoy buscando cosas materiales. A ti es a quien yo deseo en esta tierra, Señor. Yo fuera de ti no deseo nada, yo no quiero nada material, no quiero dinero, no quiero fama, no quiero fortuna. A ti es a quien yo quiero, Señor. Pero eso fue hasta que entré en su santuario, hasta que estuve en su presencia, y su presencia me disipó todas las tinieblas que habían en mi mente. Yo estaba confundido, yo era un torpe porque estaba pensando mal, estaba razonando todo al revés. Y cuando vine a la luz de tu palabra, la luz me alumbró y me hizo entender. Entonces dice él, a ti, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y mi porción, dice, mi porción es Dios. Yo no necesito otra porción, no necesito cosas materiales. Se recuerda, en Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos en las vides, aunque no hayan ovejas en las majadas, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Aunque no tenga cosas materiales, dice, que no es cierto porque Dios nos bendice, pero aunque no tuviera cosas materiales, mi corazón no está buscando lo material, está buscando la presencia del Señor. Ven, hermanos, es la manera como nosotros vamos a ser libres de esa amargura en nuestro corazón. Y este es el repaso para que le quede más claro. ¿Cómo lograron la victoria Noemí, Ana, Job y Asaf? Noemí regresó a Judá, alabanza y gratitud. A Belén, la casa del pan, la palabra de Dios. Ana oró y lloró. Eso lloró significa derramó su alma en la presencia de Dios. Note, en la presencia de Dios. Job, cuando hubo orado por sus amigos, cuando los perdonó. Asaf,
cuando entró en el santuario, cuando llegó a la presencia del Señor. Este es el resumen de toda la enseñanza, hermanos. Si queremos ser libres de la amargura, estos son los pasos que nosotros tenemos que dar, adicionales a los que les mencioné al principio. Pero necesito llevármelos a la última parte. Esta es la última diapositiva, hermanos. Hermanos, nosotros queremos ser libres de la amargura. Este es el secreto de secretos, hermanos. Acompáñenme a Hechos 22-23, que ya lo leímos, pero le vamos a dar un enfoque diferente. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Noten el versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero dice en hiel de amargura. Usted sabe que en lo natural hay un animalito que no tiene hiel y es el animalito más mansito que podemos encontrar y es la paloma. La paloma, hermano, no tiene hiel, por eso es mansita. La paloma no se amarga porque la amargura está en la hiel y la palomita no tiene hiel, por eso es mansita, no se amarga, no es brava, no tiene ninguna, si lo puedo decir así, no tiene ninguna mala actitud. Eso es precisamente, y a la esposa del cordero se le compara con una paloma. Paloma mía, amada mía, dice en el Cantar de los Cantares. Pero quiero que noten esta cosa más importante. La amargura es una hiel, hermanos, que segregamos físicamente. Y la palomita no tiene esa hiel, por eso le digo, la palomita no tiene amargura. Quiero que me acompañe a Mateo 3:16, por favor, para que podamos entender lo que le voy a explicar. Dice en el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía, ¿cómo dice? Como paloma, y venía sobre él. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo venga también a nuestras vidas, que venga en forma de paloma, para que pueda sacar la hiel que nosotros tenemos. Necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Necesitamos gratitud, hermano. Necesitamos volver a la palabra, hermano. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos buscar la presencia del Señor, pero necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que el Espíritu Santo en forma de paloma venga también sobre nosotros como vino sobre el Señor Jesús y Él saque la hiel. La palomita no tiene hiel y la paloma del Espíritu Santo no tiene hiel, no tiene amargura. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para que nuestra amargura salga de nuestra vida. Necesitamos andar en el Espíritu, necesitamos orar en el Espíritu Santo para que la amargura se vaya de nosotros. Los voy a invitar ahí donde están para que oremos, hermanos. Con eso estamos finalizando el tema de la amargura. El Señor nos está dando instrumentos, hermanos, para que nosotros podamos echar mano y podamos ser libres, hermanos, de esta amargura, si es que nosotros la tenemos. Así es que los invito a orar en esta noche y pedirle al Señor que nos bendiga. Señor Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por el tema que estamos estudiando la noche de hoy, Señor. Orabasaya, Shibribikaya. Y Señor, hemos aprendido, Padre, que la amargura nos puede llevar a un mal lugar. Pero, Señor, tener amargura en el corazón no es el problema mayor. El problema mayor es no buscar ayuda en ti, Señor. Señor, hoy nos acercamos a ti en primer lugar a pedirte perdón, Señor, porque hemos albergado amargura en nuestro corazón, porque nosotros no hemos querido perdonar a las personas que nos han ofendido. Pero el día de hoy te pedimos perdón en primer lugar por la amargura que ha habido en nuestro corazón, por haberla albergado, por haberle dado rienda suelta a esa amargura, Señor, y no querer perdonar. Te pedimos perdón, Señor, perdón. Y hoy, Señor, en esta noche nosotros venimos perdonando a todas las personas que nos han ofendido de una u otra forma, Señor. Una vez más hemos aprendido la importancia de dar el perdón, Señor. Nosotros vamos a ser libres en el momento que nosotros perdonemos, Señor. Recordamos que la palabra perdón también significa soltarse, porque el que está atado es uno mismo. Así es que, Señor, en esta noche venimos arrepintiéndonos por la falta de perdón, pero venimos perdonando a todos los que nos han ofendido. Y hermanos, ahí donde están, los invito a orar. Están sus micrófonos apagados. Ustedes pueden orar en voz alta donde están y pídanle perdón al Señor y perdón
perdonen por nombre a las personas que los han ofendido, así como Job perdonó a sus amigos. Señor, en esta noche nosotros también perdonamos a todas las personas que nos han ofendido. El Espíritu Santo les está recordando, hermanos, quiénes los han ofendido, quiénes los han herido a ustedes o a sus familiares, a sus cónyuges o a sus hijos, hermanos. A todos los que nos hayan ofendido, nos hayan humillado, nos hayan calumniado, nos hayan traicionado, nos hayan herido, debemos perdonarlos. Así es que perdonémoslos en esta noche. Así es que, Señor, en esta noche perdonamos a todas las personas que nos han herido. Y usted menciona los nombres de las personas que le han herido y los perdonamos y los bendecimos. Y te pedimos, Señor, que tú no les pagues mal, Señor, como a nosotros no nos has pagado mal. Señor, dales el mismo trato que nos has dado a nosotros. Dales de la misma misericordia que nos has dado a nosotros, Señor. Señor, te pedimos que si no te conocen, que te conozcan, Señor. Que si no te conocen, que se arrepientan, Jesús, y que lleguen al conocimiento de tu nombre. Sálvalos, Jesús, sálvalos y prospéralos, Señor Jesús. Prospéralos, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendícelos y prospéralos, Señor Jesús, prospéralos, Señor. Orabasaya, Grisaya, Orabacoya, Shibribiricaya. Los perdonamos y los bendecimos y te damos gracias por sus vidas, Señor. Tú los pusiste en nuestro camino con un buen propósito, Señor, y hoy los bendecimos, Señor, y los perdonamos y nos limpiamos, Señor Jesús, de todo odio o resentimiento, amargura que puede haber. Y, Señor Jesús, nosotros venimos hoy como Noemí, nos volvemos a la gratitud y te damos gracias por esas experiencias de dolor que has permitido en nuestra vida. Hermanos, este es el tiempo para darle gracias a Dios por esas situaciones difíciles y adversas. Si antes no le había dado gracias como le estudiamos la semana pasada, dele gracias el día de hoy. Y, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo en el cual me tienes hoy, Señor. Si es un tiempo de escasez, yo te doy gracias, Señor, porque estoy aprendiendo a conocerte como Jehová, mi proveedor, Señor. Yo estoy aprendiendo a ver tu mano, tu provisión. Ahora entiendo que yo no como por mi trabajo. Yo no como, Señor Jesús, porque yo sea el proveedor. Tú eres el proveedor. Señor, tú alimentas a las aves del cielo. ¿Cómo no nos vas a alimentar a nosotros? Señor Jesús, te doy gracias en este momento de escasez, en esta situación adversa y difícil. Yo te doy gracias con todo mi corazón, porque nunca me ha faltado el sustento y nunca me ha faltado el abrigo, Señor. Y tu palabra dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Así es que te damos gracias. Y si estamos en medio de una enfermedad, hermanos, démosle gracias. Y, Señor, te doy gracias por esta enfermedad que has traído a mi vida. Señor, esta enfermedad solo me hace saber cuán necesitado soy de ti, Señor, que sin ti no soy nada. Señor, esta enfermedad me ha traído humildad, me ha humillado, Señor, y yo me humillo en tu presencia reconociendo que si tú no extiendes tu mano de salud, yo no seré sano. Señor, ten misericordia de mí. Te doy gracias y te suplico que si he aprendido mi lección, que si a ti no te ofende, que me sanes y que me levantes de ese lecho de enfermedad, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Rabasaya, y dale gracias por cualquier situación adversa o difícil en su vida, la que sea. Y, Señor, te damos gracias. Gracias por los montes de exaltación, pero también gracias por los valles de humillación, Señor. Te damos gracias por estar en el valle, Señor Jesús, la prueba en el desierto, Señor. Te damos gracias porque tú nos estás forjando. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús, 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 Jesús. Te alabamos y te bendecimos y derramamos nuestro corazón, Señor. Señor, saca la amargura que está en nuestro corazón, Señor. Hay una situación que nos amarga, Señor. Hay una penina en nuestra vida también, Señor, que trae amargura, Señor. Cuando viene constantemente y nos amarga, Señor Jesús, y nos hace perder la bendición cuando estamos en tu casa, Señor, esos recuerdos. Pero hoy venimos y perdonamos a penina, Señor, y te oramos a ti clamamos, Señor, y derramamos nuestra alma en tu presencia, Señor, suplicándote que tengas misericordia. Señor, estamos hechos de este polvo de la tierra. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Señor. Ora vasalla, extiende tu mano sobre nosotros, extiende tu mano de salud, Padre. Te amamos, te bendecimos, santificado sea tu nombre, Señor. Ora vasalla, ora vasalla. Y ahora, hermanos, oremos para que venga la paloma del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y si usted no ha podido orar en lenguas, dígale: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu y dame el don de hablar en otras lenguas. Y los que ya pueden orar, oren en este momento en otras lenguas y dejemos que el Espíritu Santo venga en forma de paloma, porque la
paloma va a echar fuera la hiel que tenemos, la amargura. Oremos, hermanos, con todo el corazón en lenguas y pongamos nuestra mente en Jesús. Oh, que al momento de orar en otra lengua no divaguemos en nuestra mente, pongamos nuestros pensamientos en Jesús, en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, hermanos. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Oremos, hermanos. Oh, rababasoya, rabasoya, shibiribikaya, shibiribikaya, shibiribikaya. Oh, rabababababababacoya, rabababababacoya. Oh, rabababacoya, rabacoya, rabacoya, rabasoya, rabasoya, rabasoya. Oh, rabacoya, rabababacoya. Oh, rabacoya. Si quiere orar en otras lenguas y activar su micrófono, puede hacerlo en este momento. Rababacoya, shibiribikaya, 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 rababababacoya, rabababacoya. Oh, rababasoya, rabasoya, 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 rabarabarabaracoya, shibiribikaya, shibiribikaya, shibiribikaya. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida, oh, rabacoya. Ven como paloma, Señor, oh, rabacoya, rabacoya. Saca la amargura de nuestro corazón, oh, rabababacoya, rabasaya, rabasaya, shibiribikaya, shibiribikaya. Oh, rabababacoya, rabacoya, rabababasoya, rabasoya, 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 rabasoya. Oh, rababacondra, rabacondra, 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 rabacondra. Oh, rababacoya, 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 shibiribikaya, rabarabacoya, rabasaya, rabasaya. Oh, rababacoya, rabacoya, 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 rabacoya. Ora bababacasaya, shibiribicaya, 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 shibiribicaya. Mándanos tu Santo Espíritu, Señor, y transfórmanos. Ora mándanos tu fuego, mándanos tu Santo Espíritu y cámbianos, cámbianos, cámbianos. Saca, Señor Jesús, la amargura de nuestro corazón. Ora saca los celos amargos. Saca la hiel de amargura de nuestro corazón, Jesús. Jesús, Yeshua, Yeshua. Jehová, Jehová, Jehová. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por habernos permitido estudiar la amargura, Señor. Saca de nuestra vida toda raíz de amargura, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Saca toda raíz de amargura de nuestro corazón, Señor. Queremos alcanzar la gracia y no queremos que nuestros seres queridos sean contaminados. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por esta noche. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén.